Hagamos una introducción hacia la estadística. ¿Qué es la estadística? Es una ciencia que explica y provee de herramientas para trabajar con datos. Ha experimentado un gran desarrollo a lo largo de los últimos años. Ahora pensemos, ¿en qué área se aplica la estadística? Actualmente se aplica en todas las áreas del saber, por ejemplo, en sociología, en educación, psicología, administración, economía, medicina, ciencias políticas, entre otras. Ahora veremos algunos ejemplos para su aplicación. En administración de empresas, la estadística, por ejemplo, se utiliza para evaluar un producto antes de comercializarlo. En economía, para medir la evolución de los medios mediante números, índices, o para estudiar los hábitos de los consumidores a través de encuestas de presupuestos familiares. Otros ejemplos de su aplicación son en ciencias políticas, para conocer las preferencias de los electores antes de una votación mediante sondeos telefónicos y así orientar las estrategias posteriores de los candidatos. En sociología, para estudiar las opiniones de los colectivos sociales sobre temas de actualidad. En psicología, para elaborar las escalas de los tests y cuantificar aspectos del comportamiento humano. Por ejemplo, los tests que se aplican a los candidatos para un cargo en una empresa. En medicina, uno entre muchos usos de la estadística es para determinar el estado de salud de la población. En general, en las ciencias sociales, la estadística se emplea para medir las relaciones entre variables y hacer predicciones sobre ellas. Etapas de un estudio estadístico. Un análisis estadístico se lleva a cabo siguiendo las etapas habituales en el llamado método científico. Primero, planteamiento del problema. Consiste en definir el objetivo de la investigación y precisar el universo o población. 2. Recogida de la información. Consiste en recolectar los datos necesarios relacionados al problema de investigación. 3. Análisis descriptivo. Consiste en resumir los datos disponibles para extraer la información relevante del estudio. 4. Inferencia estadística. Consiste en suponer un modelo para toda la población partiendo de los datos analizados para obtener conclusiones generales. 5. Diagnóstico. Consiste en verificar la validez de los supuestos del modelo que nos han permitido interpretar los datos y llegar a las conclusiones sobre la población. Esquema en las etapas de un estudio estadístico. Área de interés. Por ejemplo, vamos a tener datos. Las áreas de interés posibles pueden ser tema de investigación como antecedentes previos, objetivos, pregunta de investigación, posibles hipótesis, unidad de análisis, población, variables. Tenemos que precisar muy bien todos esos temas de investigación para poder realizarla. Respecto de los datos, vamos a tener que organizarlos y resumirlos. La que se encarga de organizar y resumir es la estadística descriptiva, en donde podemos construir tablas, gráficos, medidas descriptivas, etc. A partir de esos estudios descriptivos yo voy a interpretar esa información. A partir de esa interpretación, ya sea de la población, la totalidad de lo que yo voy a investigar, o una muestra, una parte, me va a permitir a mí realizar una inferencia estadística. Justamente esa inferencia nos va a permitir predecir qué va a ocurrir en la posteridad o más adelante con la variable de estudio. Todo eso me va a implicar conclusiones. Ahora bien, en la inferencia estadística, tengo que requerir el auxilio de otra rama matemática que es la probabilidad, que veremos más adelante. Con todo esto, ¿ustedes qué van a obtener? Van a obtener información acerca de lo que han estudiado. Representado a través de tablas, gráficas y medidas descriptivas, van a tener un vistazo general de lo más importante de lo que se ha investigado. Les muestro a continuación algunos problemas para investigar estadísticamente. Se quiere estudiar si en cierto colectivo existe discriminación salarial debido al sexo de la persona empleada. Se quiere determinar el perfil de los obreros en términos de condiciones económicas y sociales en diferentes comunidades. Se quiere estudiar el consumo de las personas de una zona determinada en cuanto al vestuario, en cuanto a la alimentación, ocio o vivienda. Se quiere determinar las tallas estándar en el vestuario para mujeres santafesinas, por ejemplo. Se quiere determinar el tiempo que dedican al trabajo y a la familia
los obreros de distintas empresas del país. Se quiere determinar el perfil sociodemográfico de los estudiantes de una institución educativa. Se quiere estudiar el gasto del teléfono móvil mensual de los estudiantes de una institución y si éste tiene alguna relación con su edad u otras características. Resumiendo algunos conceptos planteados en la introducción. La estadística tenemos variables. Las variables es lo que se va a medir y representa una característica de la unidad de análisis. Sexo, edad, estatura, color de ojos, etc. ¿Quiénes van a ser medidos? Los sujetos u objetos o unidades de análisis de una población o de una muestra. Recordemos que población es la totalidad de los datos, mientras que una muestra es una parte. Población, totalidad de unidades de análisis que son temas de estudio. Muestra es un conjunto de unidades de análisis provenientes de una población. Entonces, por ejemplo, población, las personas que trabajan en empresas metalúrgicas. Muestra, aparte de esa población, por ejemplo, puede ser 60 obreros de una empresa metalúrgica. La unidad de análisis, obreros de la empresa metalúrgica. Y las variables pueden ser sexo, edad, salario, número de horas de trabajo, etc. Ahora bien, variable. La variable corresponde a la característica de la unidad de análisis. Esa variable, ¿cómo pueden ser? Podemos clasificarla. Tipos de variables tenemos las que son cuantitativas y las que son cualitativas. Las primeras, las cuantitativas, hablan de cantidades, mientras que las segundas, las cualitativas, hablan de cualidades. Las variables cuantitativas pueden ser continuas o discretas. Las cualitativas pueden ser nominales u ordinales. Las variables cuantitativas continuas responden a un intervalo, mientras que las discretas toman valores siempre enteros, como por ejemplo el número de hijos, la cantidad de hermanos, el número de empleados de una empresa, el número de asignaturas aprobadas en un trimestre. Son siempre números enteros, no soportan números que tengan coma, como por ejemplo 3,5. Que sí lo van a hacer las variables continuas, que corresponden a un intervalo, como por ejemplo se expresan a través de números reales, como por ejemplo el peso, la estatura, la temperatura, etc. La unidad de medida en estos casos, para las variables continuas, cuantitativas, pueden ser gramos o kilos si yo estoy estudiando peso, metros o centímetros si estoy estudiando estaturas, y grados centígrados si estoy estudiando temperaturas. En cuanto a las variables cualitativas, las nominales van a ser aquellas cuyas categorías no tienen un orden preestablecido, como pueden ser, por ejemplo, el sexo, el deporte favorito, el color de ojos, el estado civil, etc. Las ordinales, en cambio, la característica o cualidad de estas categorías tienen un orden preestablecido, como por ejemplo una calificación: excelente, muy bueno, bueno, regular, insuficiente, en relación al nivel de los objetivos alcanzados. La continuamos en la próxima. Gracias.